Buen día, cordial saludo. Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Unidad 1, fase 2, ciclo contable, conceptos contables. Contabilidad, grupo 102, 004, 10. Estudiantes: Brian Chávez, Julia Andrea Arango, Roger Pacheco y presentado al tutor Leonardo Rolando Ospina. Entonces tenemos la definición de contabilidad, tenemos fundamentos de la contabilidad, clasificación y naturaleza de las cuentas, partida doble y soportes contables, activos, pasivos y patrimonios, ingresos y gastos. Definición de contabilidad. Bueno, la contabilidad son gastos que se recopilan como información de las ventas, ingresos, gastos, producciones que se obtienen de un bien o servicio ofrecidos hacia un cliente o un proveedor. Además de que forma parte de los datos importantes para la toma de decisiones empresariales y personales, ya que se determina la utilidad o pérdida de cualquier servicio o bien. Entonces, pues tenemos unas imágenes alusivas a la contabilidad donde se evidencia como el registro de las cuentas y pues el orden que se debe realizar para que se cumpla el proceso. Procedemos con los fundamentos de la contabilidad. Dice, es importante tener control de los gastos y priorizar los mismos a nivel personal. Por ejemplo, a nivel empresarial se deben tener en cuenta el registro detallado de los movimientos de manera cronológica. A nivel de contabilidad se pueden organizar e implementar diferentes métodos de control, donde a nivel de ingresos, gastos a nivel económico se identifican la información real de las empresas. Por ende, la función de la contabilidad es controlar los movimientos y diferentes registros que se presentan en las diferentes empresas u organizaciones. Tenemos la clasificación y naturaleza de las cuentas. Clasificación. Entonces las cuentas se clasifican en cuentas reales, cuentas nominales y naturaleza de las cuentas. Tenemos que las cuentas reales siempre están abiertas por más de un periodo. Se usan generalmente en estados de situación financiera, como por ejemplo lo son los activos, los pasivos y el capital. Las cuentas nominales se cierran al terminar cada periodo contable. Una vez terminado el registro o balance, se reinicia a cero. Se usa generalmente en el estado de resultados o estado de ganancias. A esto hace referencia a los ingresos, costos o gastos. La naturaleza de las cuentas. Entonces, según el artículo 14 del Plan Único de Cuentas, en el decreto 2620 de 1993 se organizan en el primer dígito por clase, los dos primeros dígitos grupo, los cuatro primeros dígitos cuenta y los seis primeros dígitos subcuenta. Los tipos de cuentas se forman según la naturaleza, sea débito o sea crédito. Entonces acá evidenciamos las clases, los tipos de cuenta y la naturaleza de las cuentas. Procedemos con la explicación de la partida doble. La partida doble en el sistema del cual se tienen dos lados que nos ayuda a realizar asientos contables. El objetivo de la partida doble es que siempre exista el equilibrio entre los informes del balance. En el izquierdo se debe cargar el deudor y en el derecho abona al acreedor. Los principios fundamentales de la partida doble. Tenemos: no existe deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. El lado izquierdo, cargar al deudor; lado derecho, haber, abona al acreedor. Toda persona que recibe algo debe a la persona que da o entrega.
Por ejemplo, hacemos referencia a los préstamos, se recibe el dinero, pero se le debe a una entidad financiera o a un tercero. También nos dice que todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. El deudor es un valor que ingresa y la entidad que lo proporciona a los bancos o terceros. También nos indica que toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Las pérdidas de cuenta deudora y ganancia acreedora. Mantener el orden se debe seguir siempre los principios fundamentales y llevarlos a la práctica, donde se deben seguir las reglas para mantener el orden. Los dos lados de las cuentas T deben ser igual en la sumatoria. Una de las condiciones también es que debe existir igualdad en las cuentas. En el asiento contable se registran las operaciones que suceden en la empresa en su día a día. Entonces, los soportes contables son todos los documentos que se registran en las diferentes operaciones de la empresa. Se relacionan soportes o constancias de los diferentes movimientos económicos. Entonces hacemos referencia a las compras, a las ventas, a los pagos, a las facturas, a los diferentes abonos que se realizan entre cliente y proveedores, pues con el fin de dejar el registro contable para así poderlo llevar directamente en el registro diario de contabilidad. Y las diferentes consignaciones que se realizan realizando cancelación de deudas o facturas o pues diferentes conceptos que pueda considerar útil la empresa. Además, sirven para hacer el reconocimiento contable para el registro en el libro diario de contabilidad. Se relacionan en orden cronológico como el NID, la organización, el NID de la entidad, la dirección, el teléfono y la descripción de lo que se está registrando. Además, contamos con los activos, pasivos, patrimonios e ingresos. Decimos que los activos son todos los bienes que tiene una empresa para cumplir con sus operaciones económicas en su objeto social. En general, los activos engloban todo lo que tiene valor, valores en la propiedad de la empresa. Ejemplos de activos. Entonces, en los ejemplos de activos tenemos efectivos de caja, débito en cuentas y cuentas por cobrar. Tenemos inventarios, mercancías, insumos, productos intermedios. Además, podemos decir que se puede implementar la maquinaria, equipos y herramientas o vehículos. Y también las plantas físicas, edificios, fábricas, oficinas, sucursales, sedes y demás. Activos cuentas, activos corrientes y no corrientes. Los activos corrientes se esperan vender o liquidar dentro del periodo de 12 meses después de la fecha de expedición del balance. Ejemplo, los inventarios, la caja y las cuentas por cobrar. Los activos no corrientes incluyen activos materiales y no materiales patentes, planta e equipos. Los pasivos son todas las obligaciones que la empresa tiene con los terceros, por ejemplo, las personas naturales o jurídicas. Derivan de cualquier transacción o hecho pasado que genere una deuda que requiere de la entrega de activos para su cancelación. Ejemplos de pasivos: préstamos bancarios, deudas con proveedores de mercancías, deudas por servicio, que es agua, electricidad, gas, entre otros. Deudas con Hacienda por impuestos, deudas con la seguridad social de los empleados, deudas con los trabajadores, hace referencia a las nóminas y prestaciones sociales a las que tienen derecho los empleados. Hablamos del patrimonio, que son los aportes realizados por los propietarios en el momento de la creación de la empresa o momentos posteriores a lo que hablamos en la sociedad. Representa la parte de los activos que pertenecen a los dueños del negocio. Abarca también las utilidades retenidas provenientes de la operación del negocio.
dentro de la ecuación contable es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos sus pasivos. También se conoce como activo neto bajo las normas de la NIF, que eso hace referencia a las normas internacionales de la información financiera. Hablamos de ingresos, que los ingresos son los incrementos en el patrimonio neto distintos de las aportaciones de los fondos a las entidades por parte de los propietarios, como consecuencia de las actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios. Los ingresos operacionales y no operacionales. Los ingresos operacionales son producto de actividad económica principal de la empresa. Los ingresos no operacionales son, por lo general, ocasiones o que son accesorios a la actividad económica principal de la empresa. Los gastos son disminuciones del patrimonio neto, distintas de las distribuciones de los fondos de la entidad a los propietarios como consecuencia de una actividad económica de adquisición de bienes o servicios. Además, nos indican que son los recursos que se usan o se han usado o consumido en la empresa con el fin de obtener ingresos que disminuyen el capital de la empresa. Los gastos se diferencian con los costos. Los gastos son consumidos inmediatamente en la actividad económica e infieren en los costos en que los costos no son consumidos. Los costos permiten generar un activo de la empresa, como inventarios, materias primas y productos intermedios. Los gastos no generan activos, directamente disminuyen en el patrimonio. Contamos con las referencias bibliográficas, las cuales pues fueron de material de apoyo para la consulta y la construcción de las diapositivas. Y gracias por su atención prestada.